Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Mi nombre es José Maciel, junto con mi familia estamos sirviendo en la República Dominicana, en el Ministerio de Palabra de Vida y en la iglesia local. Hoy nos toca el capítulo 15 de la carta a los Romanos, y este capítulo es la continuación del capítulo 14. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Qué interesante, parece que había un problema allí en Roma con respecto a los judíos y gentiles, con respecto quizás al fuerte, que decía que era fuerte y débil, y por esa razón el apóstol Pablo va a mencionar mucho del Antiguo Testamento aquí en este capítulo. Hasta el versículo 16 tenemos 4 o 5 reconocimiento de versículos del Antiguo Testamento o mención de versículos del Antiguo Testamento. Por eso que el versículo 4 creo que es clave para enseñarnos y dice que las cosas que se escribieron antes fue para nuestra enseñanza, ¿verdad? De esa manera se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces va a usar este método para enseñar la unidad. Y sobre todas las cosas pensando que menciona tantas veces los gentiles y que en el versículo 8 menciona la circuncisión, entonces definitivamente había un problema entre judíos y gentiles en la iglesia, quizás que hacía divisiones, que hacía separaciones, y por eso va a hablar de cómo mantener la unidad. Lo primero que dice para mantener la unidad es aprender a soportar al débil. Y ese concepto habla de alguien que sostiene al débil en la fe, como dice el versículo 14 comenzando, capítulo 14 comenzando. Entonces, para mantener la unidad debemos aprender a soportar la flaqueza, soportar las debilidades de la fe de los hermanos, quizás nuevos o quizás que tienen muchos años en la iglesia, pero que nunca ha crecido y nunca ha madurado. Y nosotros debemos aprender a soportarle, aprender a sobrellevarlos, aprender a tener la actitud de ayudarles en su fe y de esa manera poder mantener la unidad. Otra de las cosas que nos menciona Pablo es tener la capacidad de agradar a nuestro prójimo, pero con la condición de que sea dentro de lo bueno para la edificación. Entonces, para nosotros poder mantener la unidad es necesario agradar, pero siempre y cuando sea con el propósito de la edificación. Por otra parte, dice la capacidad de recibir como Cristo nos recibió a nosotros para la gloria de Dios. Y entonces aquí habla de la unidad, que es una decisión. La unidad es una decisión. Son actitudes, son decisiones. Y la decisión es poder recibir como Cristo. Es decir, no hay motivo para yo no recibir a un hermano,
¿verdad? Cuando me comparo con Cristo, cuando Cristo es el parámetro, no importa lo que haya hecho, no importa la actitud que haya tenido, ni aún el pecado que haya hecho, yo debo aprender a recibir al hermano con el propósito de poder edificarle y poder mantenerlo en la unidad en Cristo, en la unidad de la iglesia. Entonces tenemos que aprender ese parámetro hermoso que nos da Jesucristo. También nos dice que la unidad viene de Dios, que Él nos une a través de tener un mismo sentir, y el mismo sentir nos lo da la Escritura, tanto para el judío y gentil. El mismo sentir nos da las Escrituras, tanto para el débil y el fuerte, el mismo sentir lo da la Escritura. Entonces tenemos que trabajar a través de las Escrituras para nosotros poder tener un corazón correcto, decisiones correctas, actitudes correctas para mantener la unidad en Cristo. Por eso el apóstol Pablo se presenta en el versículo 15 y 16 como un ministro del Señor Jesucristo a los gentiles, y su responsabilidad era ministrar a los gentiles con el Evangelio, con el propósito de presentar delante de Dios también a los gentiles como ofrendas agradables, santificadas por el Espíritu Santo. Ahora, resumiendo, podemos ver que el Señor Jesucristo, dice el versículo 8, vino para 3 cosas. En primer lugar, vino para mostrar la verdad de Dios. Y entendemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, se cumple en la persona de Cristo. Y vemos que todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento es verdad porque se va a cumplir en Cristo. Luego dice también la Escritura que vino para confirmar las promesas hechas a los padres. Otra de las cosas que tiene que ver con los judíos, no solo que confirma la verdad de Dios, sino también que confirma lo que es las promesas hechas a los padres como cumplimiento en la persona de Cristo. Pero luego habla de los gentiles y dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Así que el propósito de la unidad es glorificar a Dios juntos. El propósito de la unidad aquí es para que los judíos y gentiles puedan glorificar a Dios. El propósito de la unidad es para presentar tanto a unos a otros como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que nuestro desafío en el día de hoy es poder tener la actitud correcta para recibir, la actitud correcta para agradar en lo que es bueno para la edificación, y la actitud correcta para soportar al débil con tal de mantener la unidad en Cristo Jesús. El Señor nos dará la fortaleza, el Señor nos dará la fuerza. Y por último, mencionar que para mantener la unidad tenemos también que aprender a amonestarnos en base a la bondad que Dios nos da y el conocimiento de su palabra, como dice en el versículo 14. El apóstol Pablo estaba seguro que ellos estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento, de tal manera que ellos podían amonestarse los unos a los otros para mantener la unidad. Mantengamos la unidad en Cristo. No hagamos acepción de personas, no elijamos a los que nos caen bien solamente, no elijamos a los que solamente son fuertes en la fe, maduros en la fe, sino recibamos en Cristo a todos con tal de que Dios sea glorificado. Que el Señor te bendiga y que podamos mantener actitudes y decisiones correctas para mantener la unidad en Cristo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.